Revista Rosacruz, Año 1, Tomo 5. La Fraternidad Rosacruz. La Fraternidad Rosacruz es un movimiento para la difusión de una enseñanza definida, lógica y continuada, concerniente al origen, evolución y desarrollo futuro del mundo y del hombre, que demuestra a la vez los aspectos espirituales y científicos. No busca el proselitismo, sino más bien el de hacer de las enseñanzas cristianas un factor viviente en la tierra, animando a los hombres a permanecer en sus iglesias, dándoles explicaciones que el tiempo ha obscurecido, y a aquellos que han cortado toda relación con las iglesias, les ofrece un anclaje temporal hasta el momento en que despierten a una comprensión más profunda del poder del perfeccionamiento y de la inefable belleza de las enseñanzas filosófico-cristianas. La fuerza pensamiento. La humanidad, en el deseo de conquistar la felicidad, ha buscado por todas partes las fuerzas o energías de la naturaleza para ponerlas a su servicio, y por este medio cree conquistar un día la felicidad. Desde edades que se pierden en la noche de los tiempos, siguiendo el curso tradicional de la historia, vemos que la humanidad ha luchado incesantemente por poner a su servicio las potencias naturales, empezando en épocas primitivas por usar fuerzas más o menos groseras, y a medida que la humanidad progresa en el sentido material, va utilizando cada vez potencias más sutiles. En los primeros tiempos fue utilizada la potencia de las grandes caídas de agua para mover los rústicos molinos. Progresivamente descubrió el poder del aire, el vapor y por último la sutil fuerza eléctrica puesta al servicio de la humanidad. Y así, día por día, fuerzas, poderes más sutiles serán descubiertos, puestos en evidencia y utilizados para el servicio de los hombres. Pero con todo esto, vemos que la humanidad, por este medio, no ha hecho más que aumentar el radio de sus aspiraciones, de sus problemas, y por lo tanto, múltiples necesidades aparecen en el horizonte para esa anhelante raza humana que espera un día conquistar la tan ansiada felicidad. Una ligera reflexión nos demostrará que a medida que el hombre se ha ido exteriorizando para descubrir las leyes de la naturaleza, en el mundo sensible de las formas se ha olvidado de sí, y no ha reflexionado siquiera que todo el poder de descubrir y todas las leyes descubiertas son el fruto de una fuerza que él lleva en su propia naturaleza, a la cual se le llama pensamiento. Por lo tanto, ese pensamiento es la fuerza más poderosa que realmente existe y que al desenvolvimiento de este poder se debe todo el progreso que el hombre haya hecho en el pasado, el que está haciendo en el presente y el que hará en el porvenir. El hombre es injusto con el hombre y este es un gran error que hay que corregir. Con una superficialidad y con una ligereza extraordinaria, la humanidad admira la ciencia y sus progresos, olvidando que la ciencia en sí misma no tiene valor alguno, sino que es únicamente el fruto material de la fuerza sutil llamada pensamiento, que los hombres de voluntad organizada han sabido poner a su servicio. El pensamiento es la fuerza más poderosa que en el universo existe. Muchos grandes pensadores y filósofos han llegado a declarar que el universo es mental. La diferencia ostensible entre los seres humanos está única y exclusivamente en la diferente capacidad mental que cada uno ha logrado desarrollar en el curso progresivo de su evolución. El hombre, al exteriorizar su fuerza pensamiento, demuestra que él es un ente creador en forma sutil, no visible para los ojos de la carne, hasta que dicho pensamiento no se haya manifestado o cristalizado en forma. Los ferrocarriles, las aeronaves, los grandes transatlánticos, los aparatos de radio y todo aquello con lo cual nos maravilla la ciencia contemporánea, no es más que el pensamiento cristalizado de los hombres. La relatividad es una ley que no tiene otro fundamento que el de la diferente capacidad del pensador que estudia dicha ley en sus fundamentos. No hay nada absoluto como no sea el principio o causa que lo ha traído toda la existencia. Pero en este mundo de correlaciones múltiples, todo es relativo, tanto en ciencia como en filosofía, como en la religión.
Lo que un hombre puede saber de una ciencia no es más que aquello que él puede comprender según la sutilidad de su fuerza pensamiento. Lo que un hombre puede saber de filosofía no es lo que una escuela filosófica pueda enseñarle, sino única y exclusivamente lo que él puede abarcar de esa filosofía según su desarrollo mental. Y lo que un hombre puede saber de religión no es lo que una religión determinada pueda enseñarle, sino única y exclusivamente lo que él puede abarcar y comprender de religión según el desarrollo sutil de su pensamiento. Así que, recapitulando, podemos decir que todo es absolutamente relativo al estado mental del hombre que lo analiza. Por eso nosotros como evolucionistas, en cambio de rendir culto a las exterioridades del pensamiento, le rendimos culto al desenvolvimiento de este interno poder. En lugar de entretenernos en admirar los efectos, procuramos dar poder a la causa que los trae a la existencia. Por eso el hombre que no hace algún esfuerzo diario por sutilizar su fuerza pensamiento es injusto consigo mismo y por ende con la humanidad. En el desenvolvimiento y desarrollo del interno poder del pensamiento está verdaderamente la fuente maravillosa de donde emanan todas las ciencias y todas las filosofías. Y hay mucho más. Del gobierno y dirección de la fuerza pensamiento depende la felicidad del hombre. Sin negar el valor relativo de los alcances de la ciencia, podemos afirmar que sus progresos no han hecho ni harán en forma alguna la felicidad de la raza humana. El hombre, al exteriorizar la fuerza pensamiento, no se ha dado cuenta de que de su poder, gobierno y dirección depende directamente su felicidad. Nada puede afectar al hombre que no haya pasado a través de su pensamiento. La felicidad no depende de las circunstancias que le rodean, sino única y exclusivamente del estado de su mente. La salud, ese don tan preciado, radica en el equilibrio mental, o sea, en el dominio que a través de su mente cada uno puede y debe tener sobre su cuerpo de deseos y emociones. La voluntad para obrar es el fruto del pensamiento organizado trabajando en una sola dirección. Trabajemos pues día a día en el cultivo y desarrollo de nuestro poder mental, estudiando las ciencias y filosofías. Por este medio progresaremos y utilizaremos nuestra mente. En fin, podemos decir que el pensamiento y la voluntad, abro paréntesis, pensamiento organizado, cierro paréntesis, serán las alas poderosas con que los genios remontarán su vuelo a las cimas humanas. Adelante, pues. Las prácticas del espiritismo en contra de la evolución. La evolución, ley fundamental de los espiritualistas, está siendo aceptada hoy experimentalmente por los sabios de la ciencia oficial. La evolución opera en todos los reinos de la naturaleza, haciéndose sensible especialmente en la humanidad. El plan del gran creador de todo es el de modelar tipos de expresión cada vez más perfectos de sus divinos poderes. La voluntad es aquella facultad que nos permite obrar con independencia moral de los demás seres que nos rodean. Por eso los superhombres han sido aquellos que por medio de la voluntad han sobrepasado la mediocridad ambiente, obrando según su divino querer en el sentido de su conciencia organizada. Este es el camino a seguir para apresurar nuestro crecimiento anímico y nuestro desarrollo espiritual, sobreponernos a las circunstancias por medio de la voluntad, elevando gradual y progresivamente nuestro pensamiento y nuestra libre conciencia a estados cada vez más puros y perfectos. Las prácticas de la mediumnidad obran en sentido inverso a la ley progresiva de evolución consciente. Los mediums retiran de sí su poder volitivo, entre paréntesis voluntad, por una especie de abandono, para que las fuerzas sutiles circundantes, emocionales y mentales de los seres que le rodean hagan uso de la mente del medium para manifestarse. En estas circunstancias, el medium está perdiendo el uso de su voluntad y por lo tanto el de su libre actuación moral. Las prácticas de la mediumnidad degeneran al hombre física, mental y espiritualmente. El cuerpo vital del medium, que es utilizado muchas veces para mover mesas, asientos, libros o escaparates viejos,
se debilita considerablemente y por lo tanto viene el debilitamiento físico, el desdoro de su equilibrio orgánico y de su capacidad para orar. Por eso los mediums suelen convertirse en seres enclenques que da verdadera lástima observar. En la misma proporción en que se debilita el cuerpo físico, decae su mente y su voluntad. La mediumnidad debe considerarse como una verdadera desgracia, y en relación con la espiritualidad y la evolución natural, es lo mismo que ir con velocidad de tren expreso en dirección contraria. La sensibilidad psíquica verdadera, entre paréntesis positiva, no depende en modo alguno de la capacidad mediumínica. La mediumnidad aleja de la realización conscientiva de progresión en el camino ascendente, que nos conduce gradualmente a la cima del perfeccionamiento ideal. Ningún hombre de ciencia y de razón debe permitir que se le someta a esta clase de actividades que están en contra del desarrollo real a que el hombre debe aspirar. Las comunicaciones psíquicas pueden y deben lograrse por medios científicos que van encauzados hacia la adquisición positiva y perfecta de los poderes anímicos. El verdadero ocultista, en cambio de ser medium negativo, se convierte en mago, por medio del desarrollo de su voluntad y del dominio de sus emociones. Él logra ver según su querer y bajo su absoluto control lo que el medium no puede obtener sino en circunstancias muy especiales y siempre en desdoro de su evolución. La botánica y la ciencia oculta. Continuación. A medida que corren los tiempos, todas las ciencias logran algún progreso definido. En cambio, la medicina parece que retrograda día por día, tanto como se aleja de la ley natural. Entre más aparatos se ponen al uso de la dicha ciencia, los profesionales pierden la sensibilidad psíquica que los relaciona con sus pacientes, por medio de la cual realmente se pueden descubrir las anomalías mentales, físicas y psíquicas de los enfermos. Lo que suele llamarse el ojo clínico pierde día por día su poder debido a la falta de uso. Los médicos del pasado habían desarrollado tal capacidad de observación y de penetración que bastaba ver al enfermo para darse cuenta inmediatamente de su estado y de la enfermedad que le aquejaba. Hoy en día, para darse cuenta de la existencia de un tifo, por ejemplo, hay necesidad de esperar que los 9 aparatos lo registren. Y si dichos aparatos no funcionan debidamente, o por la falta de conocimiento de ellos, o por la imperfección de los mismos, va pasando gradualmente el tiempo de 2-3 días y entre tanto la enfermedad ha tomado caracteres verdaderamente graves. El progreso de las ciencias en el sentido material siempre va en desdoro del progreso psíquico, intelectual y moral. No pretendemos tampoco negar el valor, por cierto extraordinario, de las ciencias físicas, sino que deseamos ante todo hacer resaltar el valor superlativo del desarrollo de las facultades mentales, psíquicas y espirituales de la humanidad, porque en medio de todo, el mismo progreso de las ciencias físicas no se debe más que a la capacidad mental, volitiva y psíquico-espiritual de los hombres que descubren o dan a conocer una nueva ley. Paracelso, ese gran maestro de las ciencias naturales y gran adepto de la Rosa Cruz, curó todas las enfermedades sin excepción alguna y declaró que el médico verdaderamente honrado no debía nunca decir que había enfermedad alguna absolutamente incurable. Un cientista verdaderamente consciente y honrado ante su propia conciencia, al comprender que el extremo límite de sus conocimientos no es suficiente para atacar una enfermedad, debía decir al paciente que lo mejor que podía hacer era consultar a otro cientista, dado que él ya no encontraba orientación en el caso particular. Con una lógica no igualada, Paracelso declaró que no había sino una sola causa para todas las enfermedades y 2 motivos: la causa única, debilidad, y los únicos motivos, el exceso o el defecto de una o de alguna de las sustancias químicas que componen el organismo físico. La única dificultad para el médico estaría en saber en cada caso particular qué sustancia o sustancias hacen falta o sobran para dar la sustancia en referencia o para eliminar lo sobrante. Un estudio profundo de las ciencias naturales y sobre todo de la ciencia oculta
lleva al hombre gradualmente al conocimiento real de lo que es en sí la vida. La medicina hermética, que está fundamentada en la ley de correlación y de analogías, admitiendo como único la ley de vibraciones en todos los planos de la naturaleza, lleva gradual y progresivamente al estudiante a la comprensión de los grandes misterios de la vida. A medida que los pueblos se alejan del estudio de las ciencias trascendentales, decaen en todo sentido, y a medida que esas ciencias se cultivan, el pueblo o país tomará de nuevo las vías rectas que lo han de conducir a una reconstrucción positiva. Nuestro país, Colombia, en los últimos tiempos, ha caminado por vías de desorientación en cuanto al progreso real se refiere. El estudio trascendental de las riquezas del suelo y demás ha sido fatalmente abandonado, dirigiéndose toda la atención de sus hombres a las fluctuaciones de una política que debilita integralmente la fortaleza positiva y moral de los hombres, que pudieran ser fieles servidores de una causa noble de verdadera evolución, sin la distinción mezquina de los colores políticos, de las castas y de toda clase de limitaciones banales. Haciendo un recuento, podemos decir que las grandes civilizaciones se fundamentaron no en las políticas de partido que despiertan resentimientos humanos, sino en el cultivo de las ciencias trascendentales en todo sentido. El esfuerzo de dichos pueblos estaba en superarse en cuanto a conocimiento y ciencia se refiere, considerándose a aquellas colectividades como miembros de una familia única, teniendo en cuenta que del progreso de cada uno en conocimientos estaba el porvenir de la colectividad. ¿No es verdaderamente lamentable que los trabajos de un barón de Humboldt sobre la flora colombiana no se encuentren hoy ni siquiera en la Biblioteca Nacional? En cambio, todos los días se publican libros sobre ¿por qué soy liberal? ¿Por qué soy conservador? ¿Por qué me hice bolchevique? ¿Y por qué soy de la UNIR? Etcétera, etcétera. Cosas todas estas que no hacen más que despertar las más íntimas debilidades de nuestra naturaleza pasional, sin marcar para los hombres un verdadero progreso en el sentido real. El barón de Humboldt dio a conocer una planta infalible para la curación de las enfermedades del hígado que tanto afectan al pueblo colombiano. Dicha planta es conocida con el nombre de Waswing. Su aplicación es muy sencilla. Se somete a cocimiento 10 gramos de dicha planta en 1 litro de agua y se toma una tacita antes del desayuno y una antes de cada comida. Los resultados no se dejan esperar. Además, dicha planta es un gran antisifilítico, purificando la sangre y fortificando el sistema en general. Un filósofo y médico de la antigüedad sentó un principio básico al cual podemos llegar con un poco de actividad y menos pereza en el estudio de las ciencias naturales. Que vuestra medicina sea vuestro único alimento y vuestro alimento sea vuestra única medicina. Las vitaminas que la ciencia oficial está empezando a descubrir han sido siempre conocidas por los ocultistas Rosacruz. Las vitaminas son ciertos agentes de energía vital que se extraen de las plantas y de otros alimentos. Dichas vitaminas llevadas al organismo producen hormonas y las hormonas son energías vivientes que dan potencia y salud. Y lo más interesante es que conociendo las plantas que producen las diferentes clases de vitaminas, podremos obtener alimento y medicina a la vez. La vitamina A es necesaria para la conservación de la salud, protege el organismo contra las infecciones y estimula el crecimiento. Se le llama vitamina grasosoluble y se encuentra en abundancia en el aceite de hígado de bacalao, mantequilla, leche y queso. La vitamina B es necesaria para el buen apetito y una adecuada digestión. Se encuentra en abundancia en las nueces y cereales completos, las toronjas, naranjas, leche, bananas, arvejas, tomates, etc. La vitamina C es necesaria para la salud de los niños y adultos. Dicha vitamina se encuentra en el repollo, acelgas, zanahorias, maíz, patatas y rábanos. La vitamina D ayuda al desarrollo de los tejidos y protege a los niños contra el raquitismo. El aceite de hígado de bacalao es el mejor origen de esta vitamina. La vitamina E es necesaria para la reproducción de la raza. Se encuentra en abundancia en los granos de trigo y en las lechugas verdes. La vitamina G es necesaria para evitar la presencia de la vejez antes de tiempo.
Se encuentra en los huevos, leche, queso, espinacas y banana. Con el anterior plan, cada uno puede elegir a voluntad el alimento que más necesite según su caso particular. Continuará. ¿Qué son los Rosacruz y qué enseñan? Por William Kelly. Continuación. ¿Qué y quiénes fueron los Rosacruz? El eco contesta la pregunta, ¿qué y quién es el hombre? Si nada conocemos del hombre, excepto sus características externas, no podemos esperar a ser capaces de juzgar nada respecto de las ocultas fuentes de sus funciones emocionales e intelectuales, ni mucho menos acerca de los divinos atributos que posee el real hombre interno, el espíritu. Si deseamos conocer algo en relación con el divino hombre interno, debemos primero revivir dentro de nosotros la conciencia de nuestra propia divinidad. Lo que la ciencia moderna conoce es la naturaleza externa de las cosas, pero hay ciertos poderes latentes en la constitución del hombre que si se desarrollan producen un estado más sutil de las vibraciones, que la agudizan los sentidos internos y lo habilitan para recibir impresiones espirituales, ver, oír y sentir cosas que están fuera de los poderes de la percepción de los sentidos externos. Todos los hombres poseen en latencia este poder de percepción interior. El poder de la intuición, o como pudiéramos definirlo, sentimiento de percepción de la verdad, es una faz de él. En la mayoría de los hombres, la intuición se halla en estado rudimentario. Es una cosa incierta, fácilmente ahogada por la especulación intelectual, pero en el que su espíritu ha despertado a la conciencia de su divina existencia, su luz crece resplandeciente y su voz se hace más fuerte. En consecuencia, se expande gradualmente entre los sentidos internos por los cuales pueden percibirse los seres y las cosas existentes en el reino del alma universal. Por medio de estos sentidos, se perciben las causas internas de todo fenómeno externo y se contemplan las bellezas de una existencia espiritual de la que ni siquiera ha empezado a soñar la ciencia material. ¿Quién puede imaginar o describir las glorias y bellezas de lo invisible? Viviendo en un mundo de groseras formas materiales, nada conocemos de las formas etéreas de vida que habitan la inmensidad del espacio. ¿Quién puede imaginar o describir las glorias y bellezas de lo invisible? Viviendo en un mundo de groseras formas materiales, nada conocemos de las formas etéreas de vida que habitan la inmensidad del espacio. Nos inclinamos a imaginar que conocemos todo lo que existe, pero la reflexión nos dice que el reino infinito de lo desconocido es mucho más grande que el conocido, así como el océano es mayor que las rocas que bordean sus riberas. La naturaleza es un gran todo viviente, y el poder espiritual que actúa dentro de ella es omnipotente y eterno. El que desee conocer la naturaleza universal y el espíritu eterno debe levantarse por sobre las consideraciones personales y temporales y mirar por sobre la naturaleza desde un punto de vista eternal e infinito. Es por esto que la Escuela Rosacruz trata de libertar al individuo de la dependencia de los otros y a tener confianza en el Dios interno. Lo pequeño no puede abarcar lo grande, lo finito no puede concebir lo infinito. Si los hombres desean conocer lo que es inmensamente superior a su personalidad, deben sobreponerse a todo y por el poder del amor y del servicio desinteresado, ganar la unión con el infinito, en mayúsculas, todo. El ocultismo es la ciencia de las cosas que trascienden los poderes ordinarios de observación. Es la ciencia de las cosas cuya percepción requiere facultades suprafísicas. Todo está oculto a nosotros mientras no podamos verlo, y a medida que se ensancha el campo de nuestra percepción, un nuevo y hasta aquí mundo oculto se abre a nuestra investigación. ¿Cuántos que anhelan el conocimiento oculto están prontos a renunciar a su personalidad, que les es tan cara, y a centralizar alrededor de su existencia todas sus esperanzas, cuidados y afectos?
¿Cuántos de los que desean ser instruidos en la ciencia oculta desean aceptar y realizar prácticamente la verdad de la primera de las doctrinas del ocultismo, especialmente que en espíritu todos somos uno y que amaremos a toda la humanidad? Sí, a todos los seres vivientes, como si fueran parte de nosotros mismos. Si esto se practicara, la edad acuariana aparecería pronto y las actuales condiciones antes de mucho serían un recuerdo. Esta renunciación de nuestra propia personalidad, con todos sus deseos, teorías y especulaciones intelectuales, es el mayor obstáculo en el camino que conduce a la verdad. Esta es la piedra que los constructores rechazan, pero la cual constituye la base de la obra. Esta es la inevitable y necesaria condición para aquellos que desean obtener conocimientos ocultos, como también vida eterna. ¿Cómo podrían participar de la conciencia del Espíritu Universal si están tan adheridos a la conciencia de una muy limitada personalidad? En el conocimiento de esta verdad están basadas las doctrinas fundamentales de todas las religiones del mundo. Esta es la roca o piedra sobre la cual está edificada la Iglesia Universal de la Humanidad. Está alegóricamente representada en el Bhagavad Gita por la batalla que Arjuna tiene que librar contra su propia naturaleza inferior. Está representada por la cruz cristiana, adornada con la figura de un hombre moribundo. Pero no es el principio de Cristo, el que muere sobre la cruz, sino el ser inferior que debe sufrir y morir para que el hombre real pueda levantarse en una gloriosa resurrección para hacerse uno con el Cristo. Los Rosacruz ofrecen su filosofía no en el sentido de ser la última palabra, no como una creencia que se da de una vez por todas, porque nuevas verdades serán agregadas a ella según lo requieran las necesidades de la humanidad. La Orden Rosacruz ha tenido que trabajar en los 6 últimos siglos de dos maneras diferentes. Primero, por medio de la alquimia espiritual, practicada en sus reuniones de medianoche, en las cuales los hermanos, asistidos por los discípulos aceptados de la orden, que son capaces de salir de sus cuerpos físicos a voluntad, trabajan sobre las fuerzas perniciosas tan comunes en el mundo, para transmutarlas en fuerzas puras para el beneficio de todos. Por tal trabajo espiritual ejecutado por este y otros grupos ocultos, cuyo único interés es el mejoramiento y progreso de la humanidad, es que no hemos sufrido terribles cataclismos en toda la extensión del planeta. La segunda faz del trabajo de la Orden Rosacruz se manifiesta a través de los cientistas, filósofos, educadores, inventores, artistas y otros de quienes se valen los hermanos como instrumentos impartiéndoles inspiración y estímulo. Algunos de los que son así asistidos son conscientes de ello, otros no. Shakespeare fue un instrumento de la orden, otros fueron Bacon y Roberto Flood. Paracelso, el más grande de los alquimistas de la Edad Media, fue un gran filósofo y médico de la Escuela Rosacruz, lo mismo que Flood en su triunfal práctica de la medicina combinada con el arte de la curación por medio del espíritu. La influencia Rosacruz se manifiesta claramente en los trabajos del Dante, Dumas, Balzac, Lytton, Nicolás Culpeper, el famoso herbalista, Saint-Germain y Jacobo Boehme, el gran místico germano. Goethe y Wagner también recibieron inspiración de la misma fuente, y también Comenius, el gran educador bohemio. Esta lista pudiera extenderse para incluir muchos otros, cuya influencia, lo mismo que la de los de arriba mencionados, ha sido un poderoso factor en la expresión del pensamiento en el mundo occidental. Si usted desea saber más acerca de los Rosacruz, de su trabajo y sus enseñanzas, averigüe. No tendrá usted dificultad en encontrar la información que desea. Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Enseñanzas que nos ha dejado en sus máximas el gran maestro Eliphas Levi. Convéncete que el hombre es una corporación de ideas y que su cuerpo físico es un instrumento que le facilita el contacto de la materia para subyugarla, que ese instrumento no debe usarse con intenciones indignas, no se le debe enaltecer ni despreciar.
No permitas que algo que haga efecto en tu cuerpo físico, en tu comodidad o en las circunstancias que te rodean desordene tu equilibrio mental, como sucede con el alcohol, las drogas, el exceso sexual, etc. No anheles nada en el plano material. Vive superior a ese plano, pero sin perder tu poder sobre él. Jamás esperes favores de otras personas, pero siempre debes estar listo para ayudar en todo cuanto alcance tu capacidad y esté de conformidad con la justicia. Nada temas tanto como ofender a la ley moral, y no padecerás. Jamás esperes recompensa, y no padecerás desengaño. Jamás esperes amor, simpatía, ni gratitud de nadie, pero siempre debes estar dispuesto para conferirlos a los otros. Aprende a distinguir lo verdadero de lo falso y obra de conformidad con tu más alto ideal de virtud. El magnetismo blanco es la simpatía, el magnetismo negro es la aversión. Los buenos se aman mutuamente, los malvados se odian porque no se conocen. El dolor y la muerte son hermosos porque son el trabajo que depura y la transfiguración que emancipa. Temer a Dios es desconocerle, solo debe temerse al error. El hombre puede todo lo que quiere, cuando lo que quiere es justo. Dios se revela al hombre por el hombre y en el hombre. Su verdadero culto es la caridad. Los dogmas y los ritos cambian y se suceden. La caridad no cambia jamás, su poder es eterno. Nadie es el dueño absoluto de ninguno. El pastor no es el dueño de su perro. La ley del mundo inteligente es la tutela. Los que deben obedecer solo obedecen por su bien. Se dirige su voluntad, no se subyuga. Tanto en la tierra como en el cielo existe un único y verdadero poder, el bien. Lo que un justo quiere, Dios lo aprueba. Lo que un justo escribe o habla, Dios lo sanciona. He aquí el secreto de la vida eterna: vivir en los otros, con los otros y para los otros.